bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a darnos una vueltecita por Estados Unidos. Vamos a estar 22 días haciendo una ruta por los siguientes estados. 1, 2, 3, responde otra vez. Wyoming. California. Nevada. Florida. Colorado. Utah. Montana. Bueno, y alguno que otro más. Pero en esta ocasión nos vamos a... ¿A dónde nos vamos? A San Francisco. ¡Sí! Muy buenas, ya estamos en el aeropuerto de San Francisco. Nos vamos a dirigir a nuestro hotel, vamos a hacer el check-in y vamos a empezar la visita esta tarde. Tenemos aquí 3 días. Esta tarde, mañana que es domingo y el lunes por la mañana. Para ir al centro hay varias formas de ir. Una es en el metro, Metrobús. Otra es en autobús, incluso hay un autobús nocturno. Pero nosotros, que somos 4 de familia y vamos a estar aquí haciendo un recorrido, un road trip de 22 días, vamos a coger un Uber. Ahora seguimos contando. ¡Chao! Finalmente, como os decía, hemos cogido un Uber porque llevamos muchísimo equipaje. El trayecto hasta nuestro hotel son unos 30 minutos y el coste es de unos $50. La ciudad de San Francisco ocupa la 4ª posición de ciudad con más población del estado de California y la 2ª posición en cuanto a densidad de población del país. Bueno, ya hemos llegado a nuestro hotel. Está en la calle Lombard Street, está muy cerca de los muelles. Ahora daremos un paseo a ver lo que nos da tiempo esta tarde. El hotel vamos a estar 2 noches y ha costado 140 € cada noche. Tiene el parking incluido, nosotros todavía no tenemos el coche, hasta el lunes no lo recogemos. Y bueno, no tiene mala pinta, parece una zona tranquila y ahora os voy a enseñar la habitación. Hemos tenido suerte, no ha tocado la parte de abajo, así que no hay que subir escaleras. Vamos a ver la habitación, pasa tú. A ver qué tal. ¿Qué tal, chicos, la habitación? Huele a motel. Ay, Dios, es verdad. Ah, mira qué detalle. Pero no tiene moqueta, por lo menos. No, es de parque. Pero mira el baño está integrado. Viva la intimidad. Bueno, venga, vamos a arreglarnos y nos vamos a las calles. Madre mía, qué grande. Aquí todo a lo grande, a lo grande. Qué barbaridad. Bueno, ya estamos oficialmente en San Francisco. A 5 minutos de nuestro hotel nos encontramos al Palacio De Bellas Artes. Estamos buscando la entrada o el principio del Golden Gate, que es lo que queremos ver antes de quedarnos sin luz. Son más o menos las 7 de la tarde, hemos tardado bastante en llegar desde el aeropuerto, a hacer el check-in del hotel, pero bueno, ya estamos aquí, ahora seguimos contando. Hemos leído que este palacio se construyó en 1915 con la finalidad de albergar obras de arte para la Exposición Universal. Ha tenido alguna remodelación más y en 2009 se hizo un refuerzo antisísmico. Venimos caminando por toda la zona del Palacio de las Artes. La verdad es que este barrio es pijo y precioso, tiene unas casas preciosísimas. Y ya estamos llegando a la zona del principio del puente del Golden Gate. Ya hemos llegado a la zona del puerto, ha sido difícil salir de la zona del Palacio de las Artes porque es muy bonita y está todo el mundo haciéndose fotos. Hemos bajado por la calle que tengo ahí justo detrás y nos vamos a acercar al borde del mar a ver si podemos ver un poquito del puente del Golden Gate. Lo que pasa es que hay unas cuantas nubes por ahí y nos van a estropear la foto, pero bueno, si no también tenemos un par de días más para poder hacer esas fotillos. Bueno, aunque no lo creáis, lo que tengo justo a mis espaldas es el Golden Gate, que como veis, pues no vamos a poder hacer fotos, pero mañana lo vamos a volver a intentar. Y lo que tengo justo enfrente es Alcatraz, que creemos que no vamos a ir, pero bueno, lo pondremos por aquí en el canal si vamos.
Hemos venido paseando por toda la calle, o bueno, calle no, Boulevard Marina, que es precioso, las casas son espectaculares, os lo recomendamos. Hemos llegado ahora aquí a este centro cultural Formason y vamos buscando Fisherman's Wharf. Aunque parece que en el Google Maps las distancias son pequeñitas, para nada. Desde donde estábamos nosotros, que se veía el Golden Gate, hasta el pier, hay aproximadamente media hora caminando, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta si pensáis ver más cosas, porque por nosotros, por ejemplo, ahora lo que nos está pasando es que nos estamos quedando sin luz, pensando que iba a estar todo un poquito más cerca. Venga, seguimos. No se ve nada, sigue tapado todo con las nubes, pero bueno, nosotros vamos a seguir a Fisherman's Wharf, subiendo por aquí y a ver qué nos da tiempo a hacer. Si dejáis atrás Formason, que es donde hemos estado antes, os encontráis con este hostel y justo enfrente tenéis estas vistas de San Francisco. La verdad es que es una pena que no haya mucha luz, pero bueno, ya lo sabéis por si que podéis venir vosotros de día. Bueno, allí a lo lejos ya se ve Fisherman's Wharf. Hemos encontrado por aquí un caminillo que nos vamos a meter a ver si llegamos. Ya hemos llegado a Fisherman's Wharf, hemos venido por un caminito a esta hora ya bastante oscuro, así que si traéis teléfonos para poner las linternas y vamos a ver si encontramos algún sitio donde cenar. Uy, esta heladería es súper famosa, tomad nota por si venís. Bueno, pues ya andamos por aquí, vamos a dar una vuelta y vamos a ver si encontramos una hamburguesería de la que hemos leído muy buenas reseñas. Y encontrada la hamburguesería y hay una cola tremenda, pero bueno, vamos a ir pensando qué queremos y ahora os contamos. Primera cena en territorio yankee, no puede ser más yankee. In and out. Hemos terminado en esta hamburguesería económica, que la hemos leído mucho aquí en algunos vídeos de YouTube. Y a partir de $10 tenéis un menú completo. Y mirad cómo está el local, está llenísimo. Después de nuestra fantástica comida a base de fast food, nos vamos a acercar aquí en Fisherman's Wharf a ver la noria, que será el último punto que vamos a ver hoy porque se nos ha hecho súper tarde. Venga, vamos a verla. Nosotros en la noria no vamos a llegar hoy porque no hacemos más que pararnos en todas las tiendas de souvenir que hay aquí en el Fisherman's Wharf. Además de tiendas de souvenir hay muchísimos restaurantes, discotecas. Está muy bien, está muy animado. Es sábado por la noche. Bueno, vamos a seguir mirando cosillas. Y otra tienda, si es que no tenemos apaño ni con un mes de obra. Aparte de restaurantes y de muchísimas tiendas de souvenir, como decía antes, también nos encontramos con el Museo de Cera. Hemos llegado a la noria, por fin hemos llegado a nuestro destino. Mañana continuamos con un free tour por la mañana en esta fantástica ciudad y aquí dejamos el día de hoy. ¡Chao! Vamos a ver la habitación, cómo está. Bueno, no está mal la cosa, ¿no? Ay, que tiene el baño ahí a la vista. Pues sí está mal la cosa, sí. Qué desastre. No, pero a mí no me gusta. Marta, ¿el baño cómo es? El baño es sin puerta. Sin puerta. Ay. Hola. ¿Y tiene abuela muerta en la bañera o no? Bueno. Uy, qué pinta, madre mía. Con la cortinilla. Bueno, por lo menos está cerca aquí del centro. Venga, vamos. Ah. Hemos llegado a la noria. Vaya por Dios. Baby, come on.